¿Quieres entender el salario mínimo? Olvídate de números aburridos y leyes complicadas. Hoy lo vamos a explicar con plátanos, monos y toda la jungla económica en la que vivimos. Así que prepárate, porque esta selva financiera va a ser más loca que un gorila con jetpack. Imagina que vives en una bananera gigante, donde el plátano es la moneda oficial. Tu jefe, que es un mono disfrazado de economista, te dice, te voy a dar un salario mínimo de 10 plátanos al día. Suena bien, ¿no? Pero espera, porque en esta selva la inflación es como un gorila enojado con un bate de béisbol, sube y destroza todo lo que toques. Así que esos 10 plátanos de hoy valen menos que la cáscara de uno mañana. La idea del salario mínimo es simple, que el mono trabajador pueda comprar suficientes plátanos para no morir de hambre o no ser devorado por la horda de gorilas capitalistas que controlan la bananera. Pero en la práctica, el salario mínimo es como una pirámide económica hecha de plátanos podridos. Se ve grande y firme desde lejos, pero si te acercas, todo se desmorona y apesta. ¿Sabías que en la selva de los economistas, el salario mínimo se decide por una reunión secreta entre gorilas en traje? Estos gorilas hablan de productividad, competitividad y ajustes macroeconómicos, que en lenguaje mono significa, te damos lo que nos da la gana, y si no te gusta, te vamos a mandar a vivir a la cueva. Sí, porque en esta selva, el que no corre, vuela, o se queda sin plátanos. Y aquí viene la joya. Aunque el salario mínimo suba un poco, los precios en la bananera suben más rápido que un mono en tirolina. Así que terminas ganando más plátanos, pero pudiendo comprar menos. Es como si te dieran una montaña de plátanos, pero te cobran el doble por el machete para pelarlos. Genial, ¿verdad? Pero no te confundas, no es culpa del mono trabajador que se gasta el salario en lujos. No, en esta historia el mono jefe, los gorilas bananeros y los políticos disfrazados de chimpancés tienen la culpa de que la montaña de plátanos no crezca para todos. Esos gorilas tienen sus cuevas llenas de oro y plátanos especiales, mientras que tú apenas tienes para un desayuno básico de banana con sudor. Y hablando de cuevas, ¿sabías que hay países donde el salario mínimo es tan bajo que no alcanza ni para el transporte en la liana pública? Sí, ahí los monos hacen maromas para llegar a la selva a trabajar, y aún así terminan con menos plátanos que cuando salieron. Pero no te preocupes, que los gorilas en sus oficinas solo ven los gráficos ridículos donde todo parece una línea ascendente, de plástico. Y aquí está lo mejor. Los políticos prometen subir el salario mínimo cada campaña electoral, pero cuando ganan, el único aumento que ven los monos es en las fotos con plátanos de utilería y discursos llenos de compromisos que se pierden en la selva de la burocracia. Mientras tanto, los gorilas de la economía se ríen con sus bananos de oro y siguen comiendo. El salario mínimo explicado con plátanos es como ese mito urbano de la selva. Suena a solución, pero en realidad es un cuento para que los monos sigan trabajando duro y los gorilas sigan acumulando montañas de plátanos sin compartir. El sistema está diseñado para que la mayoría de monos se conformen con la cáscara, mientras pocos gorilas bananeros disfrutan la fruta completa. Así que la próxima vez que escuches hablar del salario mínimo, piensa en esta selva absurda donde los monos trabajan para llenar las cuevas de los gorilas, donde los plátanos suben de precio más rápido que tu paciencia, y donde la economía no es más que un circo de bestias con corbata. Porque mientras los monos sigan creyendo que con plátanos se puede comprar justicia, igualdad o un buen futuro, la selva seguirá siendo un lugar para los más fuertes o los más disfrazados de gorilas. Y si te quedaste con ganas de más, recuerda, aquí no hay recetas mágicas ni bananas doradas, solo una selva llena de monos que aprenden a sobrevivir mientras los gorilas se reparten el banano. Pero ojo, a veces hasta el gorila más grande puede acabar en la trampa del plátano podrido. Así que, si quieres cambiar algo, empieza por no ser un mono que solo se conforma con la cáscara. ¿Listo para meter ese plátano en la boca de la economía? Porque aquí, entre monos y gorilas, la única forma de sobrevivir es entender la selva, reírse de sus absurdos y plantar tus propios plátanos, aunque sea en medio de la selva de cemento.